Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia sexto grado, bloque 5. Temas para comprender el periodo. Las concepciones europeas del mundo, los viajes de exploración y los adelantos en la navegación. El encuentro de América y Europa. La reforma religiosa, páginas 122 a 126. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Continuamos con temas para comprender el periodo. Las concepciones europeas del mundo. Los europeos del siglo XV creían que la Tierra era el centro del universo y que los demás planetas y el Sol giraban a su alrededor. Sabían de manera aproximada cuál era la extensión de Europa y Asia, pero desconocían hasta dónde se extendía África, hacia el sur, e ignoraban la existencia de América. El mapa mundi que elaboró el astrónomo Ptolomeo nos da una idea acerca de la concepción que tenían los europeos sobre la extensión de la Tierra. En este mapa podemos observar e identificar los continentes europeo, asiático y africano. Ptolomeo propuso que nuestro planeta era el centro del cosmos y que a su alrededor giraban el Sol y los demás planetas. A esta forma de concebir el universo se le ha denominado teoría geocéntrica. Geo significa tierra y céntrica centro. Durante más de 1000 años los europeos vivieron con esta idea. A principios del siglo XVI, el astrónomo Nicolás Copérnico se dedicó a observar el cosmos y a hacer cálculos matemáticos sobre el movimiento de los planetas. Con base en sus investigaciones concluyó que el Sol es el centro de un sistema planetario, que la Tierra y los demás planetas giran a su alrededor, y que ésta gira sobre sí misma una vez al día. A esta teoría se le dio el nombre de heliocéntrica. Helio significa Sol. Les recordamos que el texto que se encuentra subrayado son datos que pueden utilizar como resumen de cada uno de los temas. La Iglesia de aquella época rechazó la teoría de Copérnico porque contradecía la creencia de que la Tierra era el centro del universo. No obstante, sus descubrimientos sirvieron para que otros científicos retomaran el pensamiento heliocéntrico en sus investigaciones, como Galileo Galilei, al que el Tribunal de la Santa Inquisición obligó a retractarse. A pesar de ello, los adelantos científicos y tecnológicos, los deseos de riqueza y las necesidades comerciales favorecieron los viajes de exploración de los reinos europeos. Mapamundi diseñado por Ptolomeo, imagen que podemos visualizar en la página de su libro de texto, parte inferior izquierda. Esquema leo y comprendo. Vamos a visualizarlo. Tema: las concepciones europeas del mundo. ¿Qué hecho histórico describe? La forma en que los europeos concebían al mundo. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En Europa durante el siglo XV. ¿Quiénes participaron? Los países de Europa. ¿Cómo sucedió? La concepción original consistía en que la Tierra era el centro del universo, teoría geocéntrica, de acuerdo a lo escrito en la Biblia. Posteriormente, con sus estudios, Copérnico descubrió que era la Tierra y los planetas los que giraban alrededor del Sol. Teoría heliocéntrica, lo que contradecía a la Biblia. Esto hizo que la Iglesia lo obligara a retractarse de sus afirmaciones. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Causa: el estudio y la nueva forma de ver el universo. Las consecuencias fueron que los estudios continuaran a pesar de la oposición de la Iglesia. Los adelantos científicos y tecnológicos, los deseos de riqueza y las necesidades comerciales favorecieron los viajes de exploración de los reinos europeos. Continuamos. Conclusiones. Durante siglos los europeos solo consideraron la existencia de 3 continentes y estaban seguros que Dios había colocado a la Tierra en el centro del universo. Sin embargo, esta idea comenzó a cambiar a partir de las observaciones de científicos como Nicolás Copérnico, quien aseguró que la Tierra giraba alrededor del Sol. Concepción europea del mundo en el siglo XV. La Tierra se consideraba como el centro del universo. América era un continente desconocido para los europeos.
Geocéntrica, así se le conoce a la teoría que afirmaba que los planetas y el Sol giraban alrededor de la Tierra. Ptolomeo, astrónomo que propuso que la Tierra era el centro del universo. Heliocéntrica, teoría cuyo nombre significa que el Sol es el centro del sistema solar. Galileo Galilei tomó el pensamiento heliocéntrico en sus investigaciones, hasta que el Tribunal de la Santa Inquisición lo obligó a retractarse. Proseguimos. Los viajes de exploración y los adelantos en la navegación. A lo largo de la Edad Media, los marineros se guiaban durante el día con ayuda del sol y por la noche observaban la estrella polar, que les indicaba el norte, con lo que podían conocer su posición en el mar. Sin embargo, sus cálculos eran poco precisos, por lo que resultaba más seguro navegar cerca de las costas. Gracias a los mapas de los mares llamados portulanos, los marineros podían recorrer mayores distancias sin perderse. La navegación del siglo XV cambió con el uso de la brújula, un instrumento que señala la ubicación del norte. Es un invento chino que los europeos conocieron gracias a los árabes. Además, con el astrolabio podían determinar la posición de un barco en el mar, con base en una cuidadosa relación de medidas entre los astros. El astrolabio y la brújula se utilizaron en los barcos más grandes, ya que podían recorrer mayores distancias y cargar cañones, razón por la que se volvieron navíos de guerra. Este tipo de embarcaciones, llamadas carabelas, galeones y carracas, fueron empleadas por los españoles y los portugueses. Gracias a los adelantos tecnológicos y aprovechando su ubicación geográfica en la península ibérica, Portugal y España se aventuraron a realizar largos viajes. Una de las razones para emprender estos viajes de exploración fue que los otomanos conquistaron Constantinopla, con lo que tomaron el control del comercio entre Europa y Oriente. Entonces los reyes de Portugal y España pensaron en la posibilidad de llegar directamente a Oriente. Para conseguirlo debían navegar por dos rutas nunca antes exploradas. En la imagen podemos visualizar la representación de un astrónomo medieval. Continuamos. La primera por toda la costa del continente africano hasta rodearlo por el sur y la segunda hacia el oeste, cruzando el Océano Atlántico. También se consideró la posibilidad de llegar a Oriente por el norte, cruzando los hielos del Océano Ártico, pero fue descartada. Los portugueses fueron los primeros en explorar las rutas desconocidas y navegar a lo largo de la costa africana. Los viajes de exploración empezaron a principios del siglo XV. El avance fue lento, tuvieron que pasar 60 años para que consiguieran llegar al extremo sur de África, específicamente al Cabo de Buena Esperanza, hazaña que llevó a cabo Bartolomé Díaz en 1488. Ahí se fundaron pequeñas colonias y se entablaron relaciones comerciales con los habitantes de la región. 10 años después, Vasco de Gama siguió la ruta de su compatriota y logró desembarcar en Calicut, India. De esta manera, los portugueses consiguieron su objetivo. Los españoles optaron por navegar hacia el oeste, expedición que implicaba cruzar un océano que nadie había navegado en toda su extensión, el Atlántico. Brújula y compás, instrumentos empleados para navegar en alta mar. Imagen que podemos visualizar en la página de su libro de texto, parte superior izquierda. Esquema leo y comprendo. Lo visualizamos. Tema: los viajes de exploración y los adelantos en la navegación. ¿Qué hecho histórico describe? Los adelantos en la navegación. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En Europa durante el siglo XV. ¿Quiénes participaron? Los reinos europeos. ¿Cómo sucedió? La navegación en el siglo XV cambió con el uso de la brújula y el astrolabio. La brújula permitió una navegación más precisa al señalar permanentemente al norte. Se podía determinar fácil y de manera precisa el rumbo de los barcos. El astrolabio permitía conocer la ubicación exacta de la embarcación.
Esto permitió expediciones cada vez más largas en busca de nuevas rutas comerciales hacia el oriente. Primero fueron expediciones que rodeaban las costas del continente africano, dirigiéndose hacia el sur. La segunda ruta fue directamente hacia el oriente. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Las causas fueron los avances tecnológicos en la navegación. Un segundo motivo fue la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia Oriente debido al cierre de las antiguas rutas que atravesaban por Constantinopla, ahora en poder de los turcos. Las consecuencias fueron los viajes de exploración cada vez más largos realizados principalmente por españoles y portugueses. Continuamos. Conclusiones. A la forma de percibir el universo también se sumaron los cambios de los avances tecnológicos de la época, particularmente el uso del astrolabio y la brújula, que favorecieron la orientación de los navegantes. En las últimas décadas del siglo XV, portugueses y españoles se lanzaron a la exploración de nuevas rutas marítimas, cuyas consecuencias cambiaron la historia universal. Carabelas y galeones, embarcaciones que podían recorrer mayores distancias, fueron empleadas en los viajes de exploración. Astrolabio y brújula fueron instrumentos que ayudaron a los navegantes a recorrer grandes distancias en barcos más grandes. Portugal y España, reinos que se aventuraron a investigar nuevas rutas, realizando largos viajes, aprovechando su ubicación geográfica. De África en esa época desconocían hasta dónde se extendía al sur este continente. Viajes de exploración de Portugal, 1487. Bartolomeu Díaz rodeó el Cabo de Buena Esperanza. 1498. Vasco de Gama descubrió una ruta hacia India. 1500. Pedro Álvarez Cabral encontró Brasil. Viajes de exploración de España, 1492. Cristóbal Colón llegó a las Bahamas y explora el norte de Cuba. 1513. Vasco Núñez de Balboa atravesó Panamá y descubrió el Océano Pacífico. 1520-1521. Se realizó el primer viaje alrededor del mundo. Acontecimientos de expediciones de Colón. Colón inició su expedición el 3 de agosto de 1492. Contaba con 3 embarcaciones, 2 carabelas y una nao o galeón. La Santa María. Después de algunos meses, el almirante regresó a España con nativos y frutos exóticos, lo que estimuló la ambición de los españoles. El navegante genovés realizó 3 viajes más de exploración a América, pero murió creyendo que había llegado a India. Sus viajes fueron el comienzo del descubrimiento y conquista de América. Proseguimos. El encuentro de América y Europa. La corona española recibió el proyecto del marino genovés Cristóbal Colón, quien afirmaba que se podía llegar a India y a China navegando hacia el oeste. En un principio la idea no llamó la atención de los reyes Isabel y Fernando, quienes solicitaron la opinión de algunos profesores universitarios. Su respuesta fue que, si bien era posible llegar a las Indias por la ruta propuesta, el viaje resultaría imposible debido a la distancia que separaba los continentes europeo y asiático. A pesar de la respuesta, la reina Isabel respaldó el proyecto y empeñó sus joyas. Con estos recursos y el apoyo de algunos banqueros y mercaderes, Colón inició su expedición. Zarpó del puerto de Palos, al sur de España, en agosto de 1492. La flota de la expedición incluía 2 carabelas, la Niña y la Pinta, y una nao, un barco más grande llamada Santa María, en la que viajó Colón. Tras semanas de viaje, la tripulación estaba cansada y sin muchas esperanzas, pero el 12 de octubre de 1492 los marineros divisaron tierra. Finalmente desembarcaron en la isla de Guanahani, a la que nombraron San Salvador. Cristóbal Colón creyó que había llegado a India, por eso los europeos llamaron indios a las personas que vivían allí. Cuando regresó a España, Colón llevó a varios nativos esclavizados, pequeñas cantidades de oro y muestras de flora y fauna desconocidas en Europa hasta entonces.
maqueta que representa una de las embarcaciones de Cristóbal Colón, imagen que podemos visualizar en la parte inferior izquierda de la página de su libro de texto. Los reyes se entusiasmaron y decidieron promover más exploraciones. Así se inició el periodo de conquista y colonización de las tierras que los europeos llamaron el Nuevo Mundo, años después, cuando comprobaron que no se trataba de las Indias, sino de un continente desconocido, al que nombraron América. Colón hizo 3 viajes más. En el tercero alcanzó las costas de lo que hoy es Venezuela, de modo que fue la primera vez que los europeos pisaron tierras continentales en América. Fue relegado luego de su 4º viaje y murió en España en 1506. Después de Colón, las exploraciones continuaron y los españoles llegaron al Océano Pacífico y a las Filipinas. Como resultado de los viajes de exploración del siglo XVI, los europeos lograron una gran expansión económica debido al saqueo y a la explotación de recursos de América, con lo que obtuvieron grandes cantidades de metales preciosos. Además, trajeron esclavos de África para venderlos en América y se apoderaron del comercio de especias en Asia. Con esto, en el siglo XVI surgieron los grandes imperios coloniales de España y Portugal. A pesar de los beneficios que trajo el intercambio de productos entre los distintos continentes, este encuentro tuvo un efecto desfavorecedor en las poblaciones de África y América, no solo por la explotación de sus recursos, sino también porque los europeos destruyeron gran parte de sus culturas y sus recursos naturales. Mapa que muestra el continente americano, elaborado por Theodore de Bry. Imagen que podemos visualizar en la página de su libro de texto, parte inferior izquierda. Un dato interesante. Cuando Vasco Núñez de Balboa se convirtió en gobernador de Panamá y Coiba, se alió con Pizarro para aniquilar a los indígenas que se interponían en su travesía. Uno de los vencidos, el cacique Careta, pactó con él y le ofreció a su hija Anayansi en matrimonio, pero la promesa del oro trastornó a los españoles y los indígenas atemorizados le hablaron a Balboa de un mar a donde iba a desembocar los ríos cargados de oro. Acompañado por 190 soldados y una jauría de perros que descuartizaron a los derrotados, Balboa alcanzó el valle Cuarecua, donde se levantaba la sierra tras la cual se ocultaba el mar, que Magallanes bautizó después como Pacífico, el 25 de septiembre de 1513. Esquema leo y comprendo. Lo visualizamos. Tema: el encuentro de América y Europa. ¿Qué hecho histórico describe? El descubrimiento de América. ¿Cuándo y dónde ocurrió? Ocurrió en América y Europa durante el siglo XV. ¿Quiénes participaron? Los reinos español y portugués. ¿Cómo sucedió? Siempre con el ánimo de buscar nuevas rutas comerciales hacia el oriente, los reyes de España patrocinaron el proyecto de Cristóbal Colón de viajar directamente hacia el oriente. Después de semanas de viaje llegaron a la isla llamada Guanajaní, que ellos nombraron San Salvador. Colón regresó con muestras de flora y fauna desconocidos, así como indígenas esclavizados y muestras de metales preciosos. Originalmente, los españoles los llamaron indios, pues pensaban que habían llegado a la India. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? La principal causa fue la continua búsqueda de rutas hacia el oriente. La principal consecuencia fue el descubrimiento de un nuevo continente, al que posteriormente llamaron el Nuevo Mundo. Para los habitantes del nuevo continente las consecuencias fueron desastrosas, pues los españoles se encargaron de destruir su cultura, de esclavizarlos y diezmar su población con las enfermedades de las que eran portadores. Continuamos. Conclusiones. Cristóbal Colón fue el primer navegante en llegar a costas de América.
La Niña, la Pinta y la Santa María fueron los 3 barcos en los que viajó la expedición de Colón. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, reyes de España que apoyaron a Colón en su viaje de exploración a la India y China. Del puerto de Palos al sur de España zarpó Cristóbal Colón en su primer viaje a las Indias. En la isla de Guanajaní desembarcó la tripulación que acompañaba a Colón. Siguiendo las exploraciones hacia el oeste, llegaron más españoles al Océano Pacífico y a las Filipinas. Vasco Núñez de Balboa fue el primer descubridor del Océano Pacífico. Para África y América fue desfavorecedor el intercambio de productos entre los diferentes continentes, ya que hubo explotación de recursos y los europeos destruyeron gran parte de las culturas y recursos naturales de los continentes conquistados. Los reyes de España se entusiasmaron a la llegada de Colón porque él les entregó nativos esclavizados, pequeñas cantidades de oro y muestras de flora y fauna desconocidas en Europa. El Nuevo Mundo fue como llamaron los europeos a los nuevos territorios conquistados. Proseguimos. La reforma religiosa. Grandes cambios ocurrieron en el ámbito religioso durante el siglo XVI. Entre los católicos se dio una separación. Una parte de los creyentes desconocieron la autoridad del Papa y formaron su propia religión. A este movimiento se le llama reforma protestante o religiosa. Algunas autoridades de la Iglesia vendían indulgencias a los fieles, tanto a ricos como a pobres, es decir, se cobraba por el perdón de sus pecados. A cambio de dinero se garantizaba a las personas que al morir descansarían eternamente en el cielo. La corrupción de los principios cristianos indignaba a muchos religiosos, entre ellos a un monje agustino de origen alemán llamado Martín Lutero. Martín Lutero, quien consideraba inmorales estas prácticas de la Iglesia Católica. Lutero señaló que sus integrantes, incluyendo el Papa, vivían rodeados de lujos, lo que, según él, iba en contra de las enseñanzas originales del cristianismo. Otros clérigos y pensadores europeos se sumaron a estas críticas en diferentes regiones de Europa. El resultado fue la división del catolicismo. Por un lado, quienes respetaban la autoridad del Papa, y por otro, los disidentes, a quienes les llamó protestantes. El protestantismo se negó a reconocer que la Iglesia fuera la única autorizada para interpretar la Biblia, sino que todo creyente podía hacerlo, y para ello no solo se necesitaba que la gente aprendiera a leerla en latín, sino también en su propio idioma. Por eso, Lutero tradujo la Biblia al alemán. Posteriormente hubo traducciones a otros idiomas. La aparición del protestantismo originó fuertes conflictos en Europa y en diversos países estallaron guerras. El odio y la intolerancia se prolongarían durante varios siglos. En 1517, Martín Lutero clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg, Alemania, sus razones para separarse de la Iglesia Católica. Imagen que podemos visualizar en la página de su libro de texto, parte inferior izquierda. Esquema: leo y comprendo. Lo visualizamos. Tema: la reforma religiosa. ¿Qué hecho histórico describe? Los cambios en la Iglesia. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En Europa durante el siglo XVI. ¿Quiénes participaron? Los creyentes católicos. ¿Cómo sucedió? Algunos creyentes católicos desconocieron la autoridad del Papa, formando su propia religión. A este movimiento se le llamó reforma protestante o religiosa. Martín Lutero, monje agustino alemán, consideraba inmoral la práctica de los religiosos católicos de vender indulgencias, lo que significaba asegurar a los creyentes que al morir irían directamente al cielo, pues con el pago se perdonaban sus pecados. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Las causas fueron el descontento de algunos creyentes católicos con las prácticas de la Iglesia de aquel tiempo. La consecuencia fue la aparición del protestantismo, que es una segregación del catolicismo y que predica
que para interpretar la Biblia no es necesario ser religioso y que cualquier persona podía hacerlo, y lo único que se necesitaba era que supiera leer en latín y principalmente en su propio idioma. Por ello tradujo la Biblia al alemán y posteriormente otros la tradujeron a diferentes idiomas. Proseguimos. Conclusiones. Desde el siglo XIV, los humanistas habían criticado aspectos de la Iglesia católica, como la excesiva acumulación de riquezas y la falta de preparación del clero. Estas críticas fueron retomadas en el siglo XVI por el monje alemán Martín Lutero, cuando hizo un escrito para protestar contra los vicios eclesiásticos, como la venta de favores para el perdón de los pecados. Así surgió una nueva confesión religiosa llamada luteranismo, la cual sostenía que los creyentes podían leer la Biblia sin clérigos intermediarios, que estuvieran entre ellos y Dios, y que sólo la fe es necesaria para la salvación del alma. Con el Concilio de Trento se quiso acabar con el movimiento protestante, mas no se logró, pero sí se consiguieron cambios profundos en la Iglesia católica. Algunas críticas hechas a la Iglesia católica en los siglos XIV a XVI son: excesiva riqueza de la Iglesia, la cual la alejaba de la humildad predicada por Cristo. Venta de indulgencias, falta de preparación del clero. Características del luteranismo. No existen intermediarios entre el creyente y Dios, solo la fe es necesaria para la salvación del alma. El número de sacramentos se reduce a 2, bautismo y Eucaristía. No se puede comprar el perdón de los pecados. Si eres creyente, puedes leer e interpretar la Biblia. Sigamos el ejemplo de humildad de Cristo. El humanismo influyó en las ideas de Martín Lutero. La Biblia fue el primer libro elaborado con la imprenta perfeccionada por Gutenberg. La Reforma protestante fue la separación que se dio entre los católicos y los que desconocieron la autoridad del Papa, ya que los líderes de la Iglesia católica vivían rodeados de lujos, incluyendo al Papa. Proseguimos. Con esto finalizamos temas para comprender el periodo, esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para ustedes para poder desarrollar con mayor facilidad las actividades de su libro de texto. Regálanos tu like, es importante para nosotros. Con eso nos ayudas a seguir apoyando con un granito de arena a todos ustedes. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan seguir desarrollando las actividades de su libro de texto con mayor facilidad, o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Regálanos tu like, es importante para nosotros, y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.